Sinaloenses, hace más de 3 meses me separé temporalmente del cargo de gobernador con la decisión de no interferir en ningún proceso. Hoy estoy de regreso. Asumo nuevamente la responsabilidad de gobernar y trabajar por Sinaloa y su gente. Y todos los días el sapo es más difícil de tragar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Maldita Sea con A mí me dicen Muñe. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por acompañarme en esta nueva oportunidad que nos regala el régimen, el oficialismo, el movimiento y la transformación de estar bien encabronados, pero de ese coraje que te hace patear la puerta del coche, de ese coraje que te impide comer aguacate. Gracias por estar aquí, gracias al régimen, porque nos regaló otro de esos episodios que parecen ya de cada 3 días, parece que es cuota semanal, a huevo algo nuevo tienen que regalarnos para estar encabronados y olvidarnos de la pendejada que acaban de hacer hace 4 o 5 días. O sea, el régimen tiene tantos cabos sueltos que ya no saben para dónde voltear, ya no saben de dónde se les van a colgar. Y en esta ocasión tenemos que, pues, ¿cómo plantearlo? Observar, atestiguar el episodio de Rubén Rocha Moya. Un episodio que duró 33 horas. Pero que lo cierto es que de este monte Everest de mierda, de esta montaña impresionante de cagadas, solamente creció 3 centímetros. Y lo que pasa con el monte Everest es que el monte es tan grande como se lo permite la gravedad. Y es justamente lo que pasó con Rubén Rocha Moya. Él intentó crecer este monte de cagada 3 centímetros más y la gravedad lo terminó aplacando. Eso es lo que pasó. Por eso es que en cuestión de horas terminó sometiéndose a la presión de Morena, de los legisladores, de los gobernadores y obviamente de Claudia Sheinbaum para volver a pedir licencia y retirarse. Pero más allá de la especulación, más allá de lo que podamos hablar y hacer teorías, que vamos a hacerlas, lo que sí exhibió Rubén Rocha Moya es que el juguete es suyo. Eso es lo que nos demostró. O sea, más allá de que el señor esté en licencia y esté escondido, cuando a él se le antojó, regresó al gobierno de Sinaloa. Le bastó un tuit en la mañana y pararse en Palacio de Gobierno de Sinaloa para que todo el aparato del gobierno de Sinaloa se le entregara. Regresó el gabinete, la que estaba como gobernadora interina le entregó el puesto, ni siquiera se le había aprobado en el Congreso la licencia, pero como es básicamente cuando él lo decida, pues no tenía que hacer el proceso. Entonces llegó, se paró, se metió a la reunión de seguridad, a pesar de lo peligroso que es eso con las acusaciones que tiene. Y tuvo una reunión con los legisladores, bueno, el Congreso de Sinaloa. O sea, todos reaccionaron positivamente dentro de Sinaloa al regreso de Rubén Rocha Moya. Lo respaldaron, respaldó su gabinete, respaldó el Congreso local, respaldó los presidentes municipales. Todos se sometieron, regresó el señor. ¿Por qué? Porque el régimen, este gobierno federal que ha sido parte del movimiento de Andrés Manuel López Obrador, le entregó todo para que así fuera. O sea, desde el video de Ricardo Monreal se dice, no, es que es una imprudencia y ojalá el señor vuelva a pedir licencia. ¿Por qué? O sea, cuando la pregunta está en el aire de por qué regresó Rubén Rocha Moya, la pregunta que yo respondo es, ¿y por qué no? ¿Por qué no cuando todo se le puso? Si la perra es huevona, no le pongas un tapete en el monumento a la revolución llamado soberanía. ¿Por qué chingado Rubén Rocha Moya no va a salir del escondite cuando sabe que la única salida que tiene el gobierno de Claudia Sheinbaum es protegerlo? Esa es la única salida. Porque ya le invirtieron tanto, cabrón, ya le invirtieron tanta saliva, tanta cara, tanto cuerpo, que la única que les queda es protegerlo. ¿Y por qué se encabronan con Rubén Rocha Moya? Porque justamente les demanda protección.
les demanda ponerle cara y que este sapo que besaron esperando que se convirtiera en un príncipe cada vez se vuelve más grande y más difícil de tragar. Es un sapo que cada vez se vuelve más pinche venenoso, pero que igual tienes que proteger y que igual le tienes que dar sus besos. Ese es Rubén Rocha Moya. ¿Por qué chingados no va a volver? Si la fiscalía no lo ha indiciado, no lo ha interrogado realmente. O sea, la fiscalía detuvo a Ernesto Rufo por el proceso que lleva por huachicol fiscal, presuntamente. Pero eso sí está en el altiplano. A Rubén Rocha Moya, una entrevista en una oficina en Sinaloa, 3 horas, 2 horas, lo que haya sido, y a su casa. Listo, ya se le preguntó. Así como funciona en el gobierno, ya aclaró la gobernadora, ya dijo el ministro. Así con eso, él ya dijo. Él ya dijo y su palabra es certeza. Es palabra de Dios. O sea, no hay que cuestionarle nada. Entonces, llama mucho la atención el cómo se indignan porque Rubén Rocha Moya haya regresado al gobierno de Sinaloa. Y se indignan por parte de Morena. Los voceros, los legisladores, el gobierno federal, los propios gobernadores respaldando a la presidenta de que no debe de anteponer sus intereses personales por encima del bienestar de la nación. Y uno se pregunta, ¿de qué me estás hablando? Si ya dijimos, la fiscalía no lo ha indiciado, no lo ha detenido. Estados Unidos, como nos lo han repetido 1,000,000 de veces, no tiene pruebas, no ha presentado pruebas. ¿Por qué les indigna tanto que regrese a gobernar Sinaloa? ¿Cuál es el problema con que Rubén Rocha Moya regrese a gobernar si no le tiene nada en contra? ¿Por qué este escozor de que el señor regrese a recuperar su juguete? Porque así lo mantuvieron. Si hubieran querido que Rubén Rocha Moya no regresara al gobierno de Sinaloa, le hubieran hecho juicio político y que se enfrente a las consecuencias sin fuero. O hubieran desaparecido poderes porque razones suficientes hay en Sinaloa para desaparecer poderes, cabrón. Motivos de sobra existen para desaparecer poderes en Sinaloa y empezar a arreglar ese pedo en una situación en la que asesinan a las personas, desaparecen gente, ¿qué más? Te asesinan a una persona en una transmisión en vivo y no pasa nada porque es otro día en Sinaloa. ¿Qué más? La extorsión, el robo de automóvil, la amenaza, la extorsión, bueno, sí lo decía, el que los negocios tengan que cerrar antes de las 7. O sea, un toque de queda autoimpuesto para protegerse de esta violencia impune que se vive en el estado de Sinaloa, particularmente en Mazatlán y en Culiacán. Y nadie hace nada, güey. Nadie hace nada. ¿Por qué? Porque es el juguete de Rubén Rocha Moya. Es el juguete que se ganó el señor por serle leal a López Obrador. Este señor que no ganó las encuestas, pero que se le entregó la candidatura porque el líder del movimiento, el pastor de la transformación, así lo decidió. Entonces, con esa autoridad y con que no han hecho nada para ponerle un obstáculo para regresar a gobernar Sinaloa, él por sus pinches pistolas regresó, güey. Regresó y exhibió justamente lo que no querían que exhibiera. Que no le han hecho nada. Eso es lo que le desesperó a Claudia Sheinbaum, que desde Estados Unidos vieran que se estaban burlando de su acusación, de su señalamiento y de esa orden de detención con fines de extradición. En el momento más complicado, en el momento más pinche tenso, aparte en el momento en donde están haciendo migas por cuestiones de seguridad con Omar García Harfuch, en ese pinche momento Rubén Rocha Moya decide dinamitar todo el pedo, exhibiendo que no le han puesto ni una pinche cadena a ese perro. ¿Qué es lo que pasó? La puta gravedad, güey. La puta gravedad. Reaccionaron, no es posible. Porque aparte, no solamente sobre Rubén Rocha Moya, sino sobre todos en el gabinete y todos los integrantes de Morena, donde puede haber represalias.
Y es ahí donde operan políticamente y hay que ponerle un freno, un obstáculo, al menos político, porque no se lo pueden poner de manera legal, de manera constitucional. Porque constitucionalmente este señor es gobernador de Sinaloa y tiene todas las autoridades para volver, güey. Entonces no puede ser solamente la presión política del partido o del movimiento que lo haga regresar a su pinche escondite. Lo que les molesta es que metieron a Rubén Rocha Moya a la trinchera con tal de poder decir que ya no estaba en el juego y nomás aparece para asomar la cabeza y entonces los exhibe. Exhibe que no se ha hecho nada. Exhibe que este señor aún tiene el poder suficiente para una mañana recuperar a su gabinete, recuperar a los legisladores, recuperar a los presidentes municipales, recuperar a la reunión de seguridad en donde sí se tocan temas sensibles, a pesar de lo que diga Omar García Harfuch respecto a lo que decía Marina del Pilar, sí se tocan temas sensibles. Y si esos temas sensibles se los vas a presentar a una persona que está acusada por vincularse con el crimen organizado, estamos en serios problemas, cabrón. En serios problemas. Pero aquí la solución no borra la montaña de mierda, güey. La montaña de mierda ahí está. Todos los que me están viendo pueden hablar de 5 casos de corrupción de la Cuarta Transformación. 5. Y seguramente muchos vamos a nombrar 5 sin repetir, güey. Podemos hablar de 5 casos de corrupción de manera local y de manera nacional. Y así de rápido, El Tren Maya, su forma de construirlo es corrupta. Porque la ley demanda que se trace un proyecto para saber si es viable. Chingó a su madre, güey, querían hacerlo. Y a la mitad del camino se descubrieron que no podían poner el tren en medio de la autopista que conecta a todo Quintana Roo. Y entonces decidieron darle en la madre a la selva. Y con ello poner unos pinches hoteles encargados al ejército a los que no va nadie, cabrón. Nadie. Y eso es corrupto porque brincándose la puta ley hicieron que ese tren costara el triple de lo que se había presupuestado y se convirtiera en un elefante blanco, porque como no lo proyectaron, porque no hicieron los estudios suficientes, nunca descubrieron que no había la cantidad de personas que se quisieran mover en él. Entonces no es funcional, es demasiado caro para lo que hace. Eso, Segalmex. Luego, la línea 12, cabrón, eso es corrupto. Nadie fue a la cárcel, güey, nadie. No hubo una responsabilidad de que se murieron 26 personas. Nada, güey, nada. El tren interoceánico se descarriló y se murieron 14 personas, güey. Y no pasó nada. Y ahora hay que volver a trazar ese puto tren porque ya que funcionaba, se dieron cuenta que era un cagadero. Que los trenes no correspondían a las vías, que los trenes tenían medidas inglesas, que los operadores no estaban certificados, que el trazo demandaba demasiada velocidad. No, un mierdero, güey. Un mierdero. ¿Cuál más quieren? Con la que empezaron, güey. Entrando al gobierno de López Obrador, le perdonaron a Manuel Velasco 470 y tantos millones de pesos que se le habían perdido en eventos para el Instituto de la Mujer en Chiapas. Este dinero no estaba justificado, este dinero reportaba 10 escenarios por evento, reportaba gastos excesivos para cosas muy baratas y cuando la Auditoría Superior de la Federación estuvo constantemente señalando este gasto, nada más se entró el gobierno de López Obrador y se le perdonó todo. Con los mismos documentos, güey, con los mismos documentos con los que la auditoría había dicho que no se justificaba el gasto, con esos mismos sí pasó. La diferencia era que salió Peña Nieto y entró López Obrador. Esa fue la diferencia, güey. Ahí fue el cambio. Mismo Manuel Velasco que tenía como operador político a David León. David León que ubicamos perfectamente por entregarle dinero a Pío López Obrador. Y esos son los poquitos que ahorita a mí se me ocurrieron contar. Ustedes en su casa pueden encontrar otros 5 y otros 5 y otros 5 y otros 5. Ahorita venimos hablando de los vuelos de Mara Lezama, la gobernadora de Quintana Roo. Vuelos que en su total reportarían casi 20 millones de pesos, si no es que más. O sea, venimos arrastrando tanta pinche mierda que salga Rubén Rocha Moya ya es lo mínimo. O sea, ya es burla, güey.
Ya es la cereza de este pinche pastel de caca que nos hacen tragarnos todos los perros días. Todos los perros días, cabrón. Que hayan deshecho a todo el poder judicial, pero que le hayan mantenido el puesto a los magistrados del Tribunal Electoral con tal de que les entregaran la mayoría calificada en el Senado y en la Cámara de Diputados, es corrupción, güey. Es corrupción. Definitivamente. El cómo operan, el cómo gobiernan, el cómo se relacionan, es una manera corrupta. El cómo se han financiado es una manera corrupta. Entonces, en ese universo en donde tienen que defender todo lo que es corrupto y tienen que justificarse porque los otros así le hacían o porque no dijiste nada cuando gobernaba el PAN o gobernaba el PRI, como esa es la manera, ¿por qué chingados no va a salir Rubén Rocha Moya a recuperar su juguete? ¿Por qué no, güey? ¿Por qué carajos no? ¿Quién se lo va a quitar, güey, si se lo ganó operando de la misma manera en la que han operado todos para mantener el poder? Es su juguete, güey, nadie se lo va a quitar. Lo que les molesta es que obliga a todos los demás a tener que tragarse el sapo. O sea, era muy útil defenderlo mientras estaba escondido. Es muy fácil. Es muy fácil porque no hay pruebas y ya no hace daño. No hace daño porque el señor está escondido. Aunque el gobierno siga operando bajo sus órdenes. Aunque en el momento en el que se para en Palacio de Gobierno de Sinaloa, todos responden y le entregan el poder. Pero mientras esté escondido, ese sapo es más fácil de tragar. Es más fácil de tragar porque está escondido, porque está oculto, porque la idea de que no está gobernando permite dar la sensación de que se hizo algo, de que se castigó, de que se operó para limitar a esta persona que ha sido señalada por parte de los Estados Unidos. Lo que hizo Rubén Rocha Moya fue demostrar que no es cierto. Fue demostrar que él no tiene por qué someterse a ninguna disciplina priista, porque es su juguete, güey. Es suyo, él se lo ganó. Sea operando políticamente con dinero del huachicol, sea operando de manera violenta con los cárteles del Estado o el cártel del Estado, sea operando con el movimiento y con el apoyo de López Obrador. Es su juguete, güey. Y eso es lo que demostró. Ahora, el cómo pasó, pues es otra historia. A mí, la historia que me hace lógica es la siguiente. Capturan a Fausto Corrales. Fausto Corrales, que había quedado en libertad después de que sucede el evento en donde secuestran al Mayo y asesinan a Héctor Melesio Cuen. Fausto Corrales era este operador político, se conoce como el particular, ¿no? El asistente particular. Era el particular de Héctor Melesio Cuen. Hay que notar que los particulares son muy importantes, ¿eh? O sea, tal vez ustedes no lo tengan mucho en noción, pero son las personas que hacen la operación política para la persona que da la cara. Por ejemplo, yo recuerdo que Mario Delgado tiene como 2 particulares, 3 particulares. Por ejemplo, López Obrador, su jefe de ayudantía, que es justamente el jefe de sus particulares, era Daniel Asaf, ¿no? Entonces, los políticos tienen muchos asistentes, muchos particulares, y estos particulares normalmente quieren crecer, pues, operando, ¿no? O sea, ganándose el favor. Normalmente las mamadas empiezan por los particulares, y son los particulares los que te empiezan a inflar la cabeza de, no, es que usted lo está haciendo muy bien, no, es que usted es muy chingón, no, es que usted lo está haciendo increíble. Y es por eso que se les vuela la cabeza como a Laida Sansores, ¿no? Es como, claro, si mi gente de confianza me dice que todo lo hago bien y aparece un periodista a metros de mí que me señala de algo, es porque es corrupto, es porque me quiere agredir. Y los particulares saben muy bien que tienen que manejar el ego de su jefe, ¿no? Pasaba con López Obrador, pasaba con Salinas, pasaba con Calderón, con Zedillo, con Fox, ¿no? O sea, los políticos viven del ego. O sea, operan y trabajan para que les alimenten el ego, y las elecciones son una competencia de ego. ¿Quién es más agradable para el electorado? ¿Quién es más carismático, más agradable, más del pueblo, que conecta mejor?
más persuasivo, ¿no? Pero en este caso, Fausto Corrales era justamente el particular de Héctor Melesio Cuen. Por eso es que no brilla tanto en la historia. Sin embargo, él estuvo ahí. A Fausto Corrales es al que obligan a contar la historia de que a Héctor Melesio Cuen lo asesinan en un secuestro, bueno, no, en un intento de secuestro en una gasolinería y se arma todo este montaje, ¿no? Después que llega la Fiscalía General de la República con Hertz Manero, le dicen, no, a ver, cuéntanos la verdadera historia. Nosotros nos vamos a asegurar de protegerte del poder en Sinaloa, pero a nosotros nos cuentas la verdadera historia. Y es ahí donde la Fiscalía ya rectifica y demuestra que a Héctor Melesio Cuen lo asesinan en el mismo rancho en donde secuestran al Mayo. Pero ahí queda. Ahí lo cortan. ¿Ok? Ahí cortan la historia. ¿Qué es lo que yo creo? Que cuando en la semana pasada detienen a Fausto Corrales por falsear testimonios, es ahí donde Rubén Rocha Moya se altera. Rubén Rocha Moya se preocupa porque las cosas se están moviendo y se están moviendo en su contra, porque hay alguien que va a testificar que estuvo presente cuando asesinaron a su rival político. Entonces, él puede contar por qué estaban ahí, cuál era la intención, quiénes estaban presentes, por qué se dio la reunión y cómo es que terminaron asesinando al ex rector de la Universidad de Sinaloa. Eso es algo que pudieron haber hecho hace 2 años, güey. Y la Fiscalía de Hertz Manero dijo no. ¿Ya sabemos para dónde va? No. Y dejaron que todo se mantuviera en, no es que está la carpeta de investigación, no es que siguen las indagatorias, no es que tranquilos, confían en las instituciones. Cuando el testimonio de quien estuvo presente estaba ahí paseando por la Ciudad de México, güey. Y en el momento en el que detienen a Fausto Corrales es donde se empiezan a mover las cosas. Mi teoría, aquí lo que yo creo es que en esta circunstancia Rubén Rocha Moya se altera y Rubén Rocha Moya trata de conectar con la presidenta y la presidenta no responde. Trata de comunicarse con López Obrador y López Obrador no responde. Trata de operar políticamente para saber qué pedo y pues alguien más cercano a López Obrador que a Claudia Sheinbaum le dice, pues tú decides, manito. Esa es mi hipótesis, ¿ok? O sea, en medio de la circunstancia de la presión y que se empiece a mover el aparato de justicia en contra particularmente de Rubén Rocha Moya, o sea, pareciera ser que lo que la fiscalía va a intentar es detener a Rubén Rocha Moya por el asesinato de Héctor Melesio Cuen y no por sus vínculos con el crimen organizado, porque eso vincularía a Morena con el crimen organizado. Entonces, están moviendo la maquinaria para que todo sea respecto al asesinato de Héctor Melesio Cuen y eso involucra a Fausto Corrales. Y entonces se mueve la maquinaria en ese camino. Rubén Rocha Moya se altera, ve que no hay respuesta ni por López Obrador ni por Claudia Sheinbaum y él, con la garantía que tiene de que no lo van a meter a la puta cárcel porque puede hablar, o sea, de que no lo van a no lo van a castigar o no le van a dar la vuelta porque ya lo protegieron, es ahí donde él se lanza. Él dice, no, pues es mi juguete, güey, es mi juguete. Y opera políticamente para que el nuevo gabinete, porque muchos fueron saliendo y entrando, justamente porque varios estaban involucrados en las acusaciones, el nuevo gabinete, la gobernadora interina, los congresistas o el Congreso local y los alcaldes reaccionaran positivamente. O sea, yo creo que empezó a operar políticamente para advertir, oigan, necesito unidad por parte de todos, mañana regreso a gobernar, mañana, después de la última mañanera de la presidenta, regreso a gobernar para que todo el cagadero suceda en fin de semana, para el lunes ya se calmó todo el pedo, o está más ligero, y ya podemos ir solventando el tragarse el sapo de que yo regrese.
pero necesito unidad por parte de alcaldes, de diputados locales, del gabinete, ¿ok? Que tengo aquí a los de la Guardia Nacional y del Ejército, va, suma la foto. Y por eso sube el video, sube la foto y sube los comunicados. Es la intención. Regresar y recuperar el fuero, regresar y recuperar el costo político. O sea, que para Claudia Sheinbaum, para el movimiento, le salga más caro deshacerse de él. Y creo que lo logró. O sea, sí pueden terminar metiéndolo en la cárcel. Pero en este momento, cabrón, a todos les sale más caro tener que voltearle la cara a Rubén Rocha Moya. Ahí tienes a Citlali Hernández, ahí tienes a la presidenta, ahí tienes a esta Julieta, la de Baja California, güey. Ahí tienes a Julieta Ramírez teniendo que decir, no, yo desconozco, no, yo no me acuerdo. Pues sí, güey. O sea, Rubén Rocha Moya ahorita está como estaba hace una semana, escondidito, güey. O sea, así, escondidito. No le pasó nada, no cambió nada en su estatus. Pero sí obligó a que a todos les saliera más caro tener que deslindarse de él. Y probablemente la apuesta le sale mal, porque todos prefieren tragarse el sapo de renegar de él que tener que tragarse el sapo de recibirlo, de protegerlo, de ofrecerle inmunidad e impunidad. Pero parece ser que era el mejor movimiento para todos los que tienen intereses en la próxima elección, incluida la presidenta, ¿no? Se vuelve imposible, cabrón, enfrentarte a una elección cuando vas a tener tantos cuestionamientos, cuando vas a tener tantos señalamientos, cuando te van a revisar más que nunca y que la pregunta tan sencilla como ¿qué opinas de que Rubén Rocha Moya sigue gobernando en Sinaloa? Te ponga el pie, güey. Esa es la circunstancia. Y a mi parecer lo que sucede es que Rubén Rocha Moya, como lo decía, ve que se están moviendo las cosas en su contra, se preocupa, se apanica y entonces llama a Claudia Sheinbaum y a mi parecer no recibe respuesta. Llama a López Obrador y no recibe respuesta. Busca al bloque obradorista para ver qué opinan, qué hacemos, cómo lo apoyan y pues nadie le ofrece algo sólido. Entonces, a mi parecer, desde mi perspectiva, él opera políticamente para que el Estado lo reciba de manera positiva. Y el viernes, terminando la mañanera, le da el tiempo a Claudia Sheinbaum para poder desfogar la presión de su regreso. Pero no se lo avisa. Y ahí sí es donde le creo a Claudia Sheinbaum. No creo que Rubén Rocha Moya le haya advertido que iba a regresar el viernes. Sí lo creo. Sí creo que cuando la presidenta dice no me avisó, es cierto. Pero ¿qué creen? Aquí es donde toma relevancia una vez más los particulares, ¿ok? Los particulares son estas personas que no ves, pero que están ahí, que viven del dinero público, que viven de la salamería, que viven de la operación política, que viven del halago para el diputado, el senador, el alcalde, el gobernador, el presidente si es necesario, pero al mismo tiempo tienen que ir construyendo carrera para que entonces ellos se vuelvan los diputados, los senadores, los alcaldes, los gobernadores. Es chamba burocrática, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que, tal cual, Rubén Rocha Moya empieza a operar para regresar y entre los particulares se empiezan a decir, oigan, se está moviendo acá el pedo. Al mismo tiempo, tienes a Rubén Rocha Moya escondido después de que Gerardo Mérida se fue a entregar a las autoridades de Estados Unidos, pues lo tiene que estar vigilando alguien. No vaya a ser que el propio Rubén Rocha Moya diga, no, pues mejor me entrego a Estados Unidos porque con ellos me va a ir mejor porque ellos te ofrecen el programa de testigos protegidos. Yo entrego al patrón y yo salgo bien parado y hasta en una de esas me permiten quedarme con mis cosas o con mi dinero. Entonces, seguramente ven desde la Guardia Nacional y el Ejército que lo ande vigilando que algo se está moviendo, que gente entra y sale. Y los particulares dentro del gobierno estatal también notan que las cosas se están acomodando, que hay junta el viernes, que todo es muy confidencial.
Y pues estos particulares tratan de escalar, güey. O sea, hoy son el particular de un diputado local, al día siguiente pueden ser el particular de alguien más alto, de alguien más a nivel nacional, de alguien más público. Entonces, yo creo que justamente como pasa en cualquier lado, cuando se empiezan a mover las cosas, el chisme corre. Y entre particulares se empiezan a notificar, oigan, se está moviendo esto, oigan, está pasando esto, oigan, se rumora que el gobernador va a regresar a tomar el cargo. Yo creo que justamente sin haberle avisado, las acciones le notifican a Claudia Sheinbaum lo que va a hacer Rubén Rocha Moya y ella previendo tener que tragar sapo en vivo sin tener toda la información, dice, no güey, va para atrás, estoy enferma. Y mientras estoy enferma y me pongo este cubrebocas, vamos a operar políticamente para doblegar a este cabrón. Y por eso, el primero que pone la cara es Ricardo Monreal, el más rebelde de las corcholatas, güey. El más rebelde de estos hombres empoderados dentro del movimiento de López Obrador. Ricardo Monreal es el primero que pone cara y dice, esto es una imprudencia. Obviamente, esto después de que la Secretaría de Gobernación marcó la línea, es por acá. Pero sí es muy importante notar que antes de que la Secretaría de Gobernación saque el comunicado de que el gobernador nunca notificó, de que esto fue una decisión personal del gobernador, y antes de que Ricardo Monreal sacara el video, ya había una operación mediática que podemos inferir que es coordinada por Jesús Ramírez. Y esa operación política coordinada con Catrina Norteña, con El Chapucero, con otros integrantes de los influencers o del ecosistema de conversación a favor de la 4T, desde ahí ya era la defensa de que Rubén Rocha Moya regresa al gobierno. Por eso creo que lo hizo sin notificar. O sea, buscó quién se lo aprobaba y como nadie se lo aprobó, dijo, chingó a su madre. Me lanzo, güey. Me lanzo porque es la mejor manera de protegerme. Protegerme de que me hagan algo y que le salga carísimo, güey, voltearme la cara. Que le salga caro darme la espalda en el momento tan complicado. Ni modo que en este momento digan, no, es que la soberanía sí es importante, pero también es una imprudencia que el gobernador, es una estupidez, ¿no? Después de que me cantaron, no está solo en la Cámara de Diputados. Después de que defendieron que no debían de acusarme a mí en el Monumento a la Revolución. Sería una estupidez. Pues la presidenta prefirió tener que tragarse el sapo de voltearle la cara a Rubén Rocha Moya a tener que defenderlo y tener que cargar con ese costo político de aquí hasta que termine su sexenio en octubre del 2027. O sea, le pusieron un piquito extra a la montaña de mierda y la propia gravedad lo echó para abajo. Pero la montaña sigue ahí, La montaña sigue grande. La montaña es casi imposible de escalar. La montaña trae muchos muertos, güey. La montaña te bloquea el sol, güey. La montaña te hace difícil respirar. O sea, la montaña sigue ahí. Nada más que en este caso, la propia gravedad, las propias circunstancias le impidieron a la montaña crecer un tantito más. Pero la mierda nos la estamos tragando todos los días, güey. Todos los pinches días tenemos que estar tragando la mierda de este movimiento que nos obliga a tener que ser testigos de episodios como este. Del episodio en el que un gobernador acusado por vincularse con el crimen organizado no le pueden poner ni un pinche obstáculo para no regresar a la gubernatura. ¿Y por qué no pueden, güey? Porque sería poner a cada diputado y cada senador en un tablero a demostrar quién está a favor o en contra de uno de los más leales hombres de López Obrador. Y eso es lo que no quieren. Lo harían para impedirse muchísimos pedos, para no tener que tragar mierda en cada mesa de debate, para no tener justificaciones a la hora de que lo señalen de ofrecer impunidad. Lo harían, güey. Pero como es voltearle la espalda a López Obrador, como es ponerle costo político al movimiento, no lo van a hacer.
Ahora, yo aquí considero que Rubén Rocha Moya sí se puede estar quedando solo, pero se está quedando solo con todo el poder que tiene el estado de Sinaloa. O sea, con la operación política de sus alcaldes, con la operación política del presupuesto del gobierno estatal, con la operación política de los legisladores o los diputados locales que tienen en Sinaloa. O sea, es el juguete. Es el juguete para él, con el fin de que en una de esas termina ganando la elección para Morena. ¿Y por qué no la ganaría, güey? ¿Por qué chingados no la ganaría si tienes a una oposición debilitada? Con esa debilidad tienen que enfrentarse a un régimen que no le da ni pena ni pudor vincularse con el crimen organizado para que terminen entregando la elección. Y que si eso pasa, hay un tribunal electoral que va a decir, pero ¿y las pruebas? Ay, pero demuéstrame que te mataron. ¿No te mataron? Ay, entonces ¿de qué te estás quejando? Hay incongruencias en punto 49% de las castillas. No hay por qué invalidar la elección. Tranquilos todos, hay unos balazos, tantita extorsión, unas cuantas retenciones, que secuestren de manera expresa a alguien o al hermano de una candidata. Ay, relájense todos. Pues qué, todo se llevó con paz, todo se llevó con parsimonia en las elecciones en el estado. O sea, lo que les hizo enojar es que los exhibiera. Los exhibiera como un gobierno que ofrece impunidad. Les molestó muchísimo que demostraran que lo único que hicieron con el sapo fue meterlo al estanque. Y ya. O sea, mientras el sapo no lo veas, tú tranquilo, güey, no te hace daño. Tú relajado, hablemos del sapo, de cómo está ahí en el estanque, de cómo en el estanque no te hace daño, de cómo somos nosotros los que lo metimos al estanque. Eso sí, el sapo tiene toda la habilidad para salirse de ahí. Constitucionalmente tiene todos los argumentos para salirse de ahí. Y como tiene demasiado costo político tener que impedirle el paso, tener que impedirle el acceso al pinche sapo que te tienes que tragar, entonces tratas que a punta de besitos entienda que se tiene que mantener el estanque. Ese es Rubén Rocha Moya. Todos los días le tienen que dar un besito en las mañanas para que no haga un cagadero con lo que ya viene enfrentando el gobierno de la República. Todos los días que le ofrecen impunidad, todos los días que no lo detienen, todos los días que no avanzan en las investigaciones de sus vínculos con el crimen organizado, de su participación en el asesinato de Héctor Melesio Cuen, de su participación en el secuestro del Mayo Zambada, de las acusaciones de corrupción por parte de sus hijos, de la entrega del sistema de riego en el estado de Sinaloa al crimen organizado. Cada vez que no se investiga eso, es un besito en la mañana a ese sapo. Es tú tranquilo, nada te va a pasar, mi sapo preferido. ¡Mua! Y así como le toca su besito a Rubén Rocha Moya, le toca su besito a Marina del Pilar y le toca su besito a Rocío Nale y le toca su besito a Laida Sansores y a Mara Lezama y a Américo Villarreal, a Alfonso Jara. Y así, güey, a cada pinche gobernador le toca su besito de impunidad, esperando que uno se convierte en príncipe, pero todos se vuelven en sapos cada vez más venenosos. Todo lo que les acabo de contar, en mi perspectiva, es el camino que le da lógica a lo que sucedió en el fin de semana. No hay certeza en ello, pero es lo que para mí da lógica. Sin embargo, en lo que tenemos certeza es de que Rubén Rocha Moya, siendo acusado por vincularse con el crimen organizado, lo único que recibió fue unas vacaciones y que cuando él decidió regresó por el juguete. Eso es lo que demostró y eso es lo que sí tenemos certeza, porque sí pasó. Y después de haber hecho esto, a un hombre que desde el gobierno, desde el movimiento, desde el régimen, desde los influencers lo han defendido, cuando regresó al poder, lo que hicieron fue espantarse, fue escandalizarse por un hombre que nos han dicho que no tiene pruebas en contra, pero que cuando regresa al poder les duele porque les cuesta políticamente,
porque los va a lastimar a la hora de enfrentarse a una elección. Por eso les caga, güey, por eso les molesta la exhibida que les puso Rubén Rocha Moya. Eso es lo que sabemos, eso es de lo que tenemos certeza. Y también tenemos certeza de que en 2 semanas consecutivas, 2 hombres muy cercanos a López Obrador, uno su hijo y otro al que el propio López Obrador consideró no como su hermano, sino su hermano, hicieron actos que obligaron al movimiento a refrendar su lealtad, a refrendar su compromiso con el sector obradorista de Morena. Justamente en el mismo momento en donde Omar García Harfuch se está posicionando en la simpatía de Estados Unidos, 2 cercanos a López Obrador deciden dinamitar mediáticamente para hacerle costo político a Morena, siendo conscientes o no de ello, pero sí lo hacen. Obligan a la presidenta, obligan a los legisladores, obligan a los gobernadores a tener que presentar lealtad. O sea, parecía pase de lista. El primero funcionó para Andy. Todos pasaron lista. Todos, legisladores, la presidenta, influencers, voceros, gobernadores, todos pasaron lista para presentar lealtad. Cuando Mufasa mostró a Simba y dijo, miren, a Simba le quitaron su visa, en ese momento todos bajaron la cabeza y dijeron, no mames, ¿qué le están haciendo a la soberanía de este país? La segunda no fue así. La segunda no fue así porque Rubén Rocha Moya no es tan valioso para López Obrador como sí lo puede ser su hijo. Y a la hora de escoger prioridades, Rubén Rocha Moya no es tan importante como lo puede ser Andy López Beltrán. Insisto, a mi parecer, en el momento que Claudia se entera por otros caminos que Rubén Rocha Moya regresa, yo creo que ella, su gabinete, empezaron a operar políticamente para frenar esta intención de tener que protegerlo. Si ya tuviste que proteger a Andy, no mames que a la siguiente semana te toca proteger a Rubén Rocha Moya, el más expuesto de todos, el más exhibido, el que hay pruebas de que algo está sucediendo en su estado y el cabrón no ha hecho nada. Le secuestraron al Mayo Zambada, hasta por seguridad nacional, el señor tenía que saber qué pedo con el Mayo Zambada. Asesinaron a un diputado electo. Asesinaron al ex rector de la universidad, cabrón. Su principal enemigo político. Y el cabrón no sabía nada. Está documentado que le entregaron el sistema de riego a los chapitos. Y el señor no sabía nada. Hay una guerra en su estado entre 2 facciones de un mismo cártel. Y el cabrón no puede hacer nada. Después de todo lo que han hecho por él, güey. Después, o sea, le entregaron la candidatura. Después, cuando el Mayo lo acusó, fue López Obrador a respaldarlo. Cuando ganó Claudia Sheinbaum, fue con López Obrador a respaldarlo y a levantarle la mano. Con la misma carta, los de Morena le gritaron en la Cámara de Diputados, no estás solo. No estás solo. Y cuando por fin viene Estados Unidos pidiendo que lo detengan con fines de extradición, el propio gobierno tiene que aventarse a las balas y meter el sapo al estanque, justificándolo con la soberanía nacional. Nos ponen a todos de por medio, no vaya a ser que se lleven al señor que tanto le sabe al líder del movimiento. Nos ponen a todos de por medio porque esto se trata de la soberanía de todos, pero realmente a los únicos que están pidiendo son a los 10 que acusaron, 2 de los cuales decidieron entregarse a la justicia de los Estados Unidos, porque algo han de saber. Entonces, sí creo que Claudia Sheinbaum operó políticamente para avisarle a López Obrador que no iba a defender a Rubén Rocha Moya, que era demasiado caro. Algo tuvieron que hablar. O sea, no creo que se tengan que hablar todo el tiempo. No creo ni considero que sea una comunicación constante. Tampoco creo que todos los días López Obrador le diga a Claudia Sheinbaum cómo se tiene que llevar su gobierno. No lo creo. Pero sí creo que hay un cierto sistema de respeto en el que a la hora de hablar de la gente leal a López Obrador, Claudia Sheinbaum consulta con López Obrador que sí y que no se puede hacer.
Y en este momento tan complicado, cuando van a enfrentar unas elecciones donde estamos enfrentando cierta recesión, o sea, estamos aumentando en las exportaciones, pero en la creación de empleo, en el poder adquisitivo, se está perdiendo mucho en la economía mexicana. Y ustedes lo pueden presentir, o sea, ustedes lo pueden sentir. Ustedes lo pueden notar, cómo con lo mismo que ganaban, pueden percibir menos bienes, menos servicios. O sea, hay un problema de inversión, de creación de empleo, de poder adquisitivo, de que la gente gaste. O sea, la gente cada vez se guarda más el dinero porque su dinero cada vez vale menos. Entonces, en medio de esa circunstancia, ya que habían echado toda la carne por Andy, no van a defender a Rubén Rocha Moya. Yo creo que Claudia dijo, estoy enferma y márquenle a Palenque hasta que conteste. No vamos a defenderlo. No vamos a defenderlo, no le vamos a permitir que se mantenga, no vamos a permitir que esto nos cueste políticamente y en las elecciones. Eso es lo que yo creo que pasó. Y hasta que llegaron a un acuerdo entre López Obrador y Claudia Sheinbaum de que lo que iba a suceder era regresar a Rubén Rocha Moya en su situación anterior, que era escondidito en el estanque, es como ya ahora sí la Secretaría de Gobernación marca la pauta, aunque va en contra de lo que ya había hecho Jesús Ramírez con la Catrina Norteña, con el Chapucero y con otros más influencers que defendían el regreso de Rubén Rocha Moya. O sea, en el momento que llegaron a un acuerdo de cómo se iba a hacer esto, de cómo iban a operar para que no apoyaran a Rubén Rocha Moya, pero no terminaran castigándolo, en ese momento sale el comunicado de Secretaría de Gobernación, después sale Ricardo Monreal, después ya sale Morena y sale los legisladores y aparecen los gobernadores respaldando a la presidenta. Ya que se marca esa cama, ya que hay esa cama en donde puede caer Claudia Sheinbaum, ahora sí Claudia tuitea un acertijo que no va para nadie, pero que en el contexto entendemos para quién es. Un tuit que va más o menos así. Ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la nación, y mucho menos cuando aquello que se pretende colocar por encima de México no es el bienestar de su gente, sino la ambición desnuda del poder por el poder. ¿A quién chingados le estará hablando? Pues a quien reclamó el poder de su juguete, güey. A quien reclamó de nuevo su juguete, que es el gobierno de Sinaloa. Continúo. Porque el poder sin principios se vuelve arrogancia, el poder sin límites, abuso, y el poder que olvida al pueblo termina enfrentándose a la historia. México merece servidores públicos que entiendan que los cargos son pasajeros, pero la responsabilidad ante la nación es eterna. El pueblo no está para alimentar ambiciones personales, está para exigir que se defienda su dignidad, su futuro y su esperanza. Por encima de cualquier nombre, de cualquier grupo y de cualquier interés particular está el pueblo y la nación. Esto que ustedes ven aquí fue para Rubén Rocha Moya, pero que aplica perfectamente para Andy López Beltrán, que aplica perfectamente para Adán Augusto, que aplica perfectamente para el propio López Obrador, que aplica perfectamente para Mara Lezama, para Américo Villarreal, para Marina del Pilar. Obviamente esto fue un aplacón para Rubén Rocha Moya con indirecta para los demás. Porque parece ser que en el momento que Andy López Beltrán está en riesgo, en donde Andy López Beltrán está en juego a la hora de qué es lo que quiere Estados Unidos, es en ese momento en donde todos los demás gobernadores son carne de cañón. Y entonces ahí puede ser que llegue el momento de someterse. Porque para llevar bien esta relación, para poder mantener este gobierno, la van a tener que llevar bien con Donald Trump. ¿Y qué creen? Aunque Donald Trump pierda la elección con el Partido Republicano en noviembre, él va a seguir gobernando por 2 años más. O sea, no sé qué están esperando aquellos que desean que ya llegue noviembre, cabrón. Porque Donald Trump va a seguir gobernando. Y si algo nos ha enseñado Donald Trump, es que no necesita al Congreso para aprobarse una chingada, güey. Nada. No mames. ¿Cómo se llevaron a Maduro? ¿Con aprobación del Congreso? Estás pendejo, güey. Porque se le antojó. Porque era lo que quería en ese pinche instante. Y así va a ser con los demás.
Y así va a ser con todos aquellos que consideren de manera arbitraria o prepotente o autoritaria o de manera injerencista que les están haciendo daño. Por supuesto que Estados Unidos tiene intereses injerencistas. Por supuesto que Estados Unidos está abusando de su poder para influir en la política de todo el pinche continente. Por supuesto, cabrón. El pedo entre Estados Unidos y México no es que Donald Trump tenga la razón, es que México se la dio. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.